pasó la emergencia sanitaria, pero evidentemente la pandemia de COVID-19 continúa. Y aunque no podamos saber a ciencia cierta qué nos depara el futuro, sí podemos analizar el momento actual y qué vislumbran los que saben del tema. Vivimos un aumento de casos que se suma a las afecciones respiratorias características de estos primeros fríos intensos. Y si hablamos de salud mental, podemos decir también que con la pandemia han aumentado los casos y la incidencia de ansiedad y depresión. ¿Cuál es la situación actual del virus y sus variables, sus variantes? ¿Qué nivel de estrés y exigencia está soportando el sistema de salud? Y en materia psicológica, ¿cuáles son las principales consecuencias de esta pandemia? Hoy en La Letra Chica, COVID-22. Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan. Dicen que aquí se originó una nueva cepa del síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés, que ha contagiado a decenas de personas y mantiene a toda la región en vilo. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas. Profesor Kokun, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. La primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. Sabes que yo ando con la cuarentena, nena, y la quiero con vos. Sé muy bien que lo deseas, baby. Tú sabes que yo... Mientras la gente buscaba formas de pasar el tiempo en su casa, haciendo ejercicio, armando pistas de autos o banderas de plasticina o de palitos de helado, los carpinchos avanzaban por las calles vacías, pero por suerte se adaptaron a nuestras costumbres rápidamente. Las mujeres se vieron más afectadas en el plano laboral y se vieron más afectadas también en los cuidados domésticos. La crisis de la pandemia impactó de manera desigual en sectores económicos. Yo no diría que es puramente resultado de la pandemia, es la combinación de la pandemia con contextos políticos, que es el aumento de la desigualdad. Un estudio de la Facultad de Psicología da algunas pistas de cuán grande puede llegar a ser la afectación en la salud mental que trae como consecuencia la pandemia, más que nada por la situación de encierro. También vimos una relación importante entre los síntomas y los días de aislamiento. Cuanto más días la persona llevaba aislada, más severos eran esos síntomas. Respecto a la pandemia, obviamente tenemos un aumento de los casos, que el aumento de los casos que tenemos con esta nueva estrategia de vigilancia, obviamente es un subregistro. La emergencia sanitaria cesó, pero no la pandemia. La pandemia no ha cesado. Los virus pandémicos en general, cuando llegan, se instalan y circulan, produciendo olas, como las que ya tuvimos, 2 grandes olas en Uruguay. El 66% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Sin embargo, existen enormes desigualdades. Mientras que en los países ricos se ha vacunado a cerca del 80% de la población, en los países de ingresos bajos, solo el 16% ha recibido la primera dosis. El coronavirus vuelve a aumentar en Europa y Asia. El crecimiento de las infecciones prende las alarmas a nivel global, porque en algunos países, como Alemania, el aumento de casos viene acompañado del crecimiento de la mortalidad. No salimos de una pandemia que ya empiezan a amenazar con que se viene otra. Ahora dicen que se viene la del mono, ¿vieron? Viruela del mono, ¿puede convertirse en pandemia? Se preguntan y bueno, la situación es que este virus se había limitado hasta ahora a regiones de África Occidental y Central. Pero ahora apareció en otros continentes y arrancó la paranoia. Porque ustedes vieron que hasta que no se contagie algún blanco europeo, como que la cosa no importa mucho, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Maite Sarasola, ¿qué dices tú? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Este programa donde vamos a estar hablando del COVID-19, en qué situación estamos, vamos a arrancar por la ciencia, nos vamos a meter en medicina, vamos a estar hablando de cómo están los CTI, también el primer nivel de atención y finalmente, pero no menos importante, vamos a hablar de salud mental, que
a ver qué nos pasó con esta pandemia también y qué podemos hacer. Y empezamos, si me permiten la simpatía, con un rockstar de la ciencia de estos tiempos. Gonzalo Moratorio es virólogo e investigador responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo. Ha sido además, como decía, una de las figuras más consultadas de la academia durante esta pandemia. Y ahora lo recibimos para abrir este programa de La Letra Chica. Gonzalo, gracias. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y gracias por la introducción, que queda grande, claramente. Pero como que te has tenido que acostumbrar a dar un montón de notas de golpe, ¿no? Y a contestar un montón de preguntas. Creo que sí, que ha sido importante el rol de los científicos intentando comunicar, bajar a tierra conceptos e intentar llegar a todos y todas, ¿no? Pero era parte de lo que nos tocó y lo que lamentablemente parece que sigue tocando. Digo lamentablemente porque si no hubiese estos eventos, estos brotes epidémicos, pandemias además, si recién veíamos en el tape lo que hay que diferenciar de una pandemia, que son brotes epidémicos, lo de la viruela del mono, con respecto a lo que seguimos viviendo con el SARS-CoV-2, ¿no? ¿En qué momento dirías que estamos? Vos en alguna oportunidad, además sos técnico de fútbol y muy futbolero, manejaste la metáfora de que el virus era como el mejor Barça, podríamos decir como el Manchester City ahora, que había que acostumbrarse que el virus iba a tener la pelota y nosotros teníamos que defendernos bien y tratar de jugar al contragolpe. ¿En qué momento del partido estamos hoy y cómo sentís que lo venimos llevando, manejando? Bien, estamos en un momento en donde claramente el contexto cambia significativamente dada la alta inmunidad. Inmunidad generada no solo por la gran cobertura de vacunación y sobre todo por la gran cobertura de tercera dosis, y si nos paramos en cuarta dosis, que ese es un tema aparte, ya hoy hablamos que creo que más de un 15% de la población, más de 500.000 de uruguayos y uruguayas también la recibieron, más lo que se conoce como inmunidad híbrida, la concebida no solo por la vacuna, sino por la infección natural, ya que tuvimos variantes, acordarse de Gamma, acordarse más recientemente de Omicron, que barrieron y que era raro encontrar a alguien al día de hoy que no haya sido infectado con el virus. Entonces eso permite otros números, otro contexto. Esto no quiere decir que no hay que seguir haciendo vigilancia, seguir entendiendo, secuenciando qué es lo que tenemos, por dónde entra, qué es lo que circula, porque esta es la real vigilancia. Cuando estamos intentando encontrar algo, de ahí su nombre, no cuando la población y el contexto, por más que es muy importante, está desbordado de contagios, no es una verdadera vigilancia, digamos, está en todos lados. Acá es que nosotros podemos tomar medidas para anticiparnos. Estamos en un contexto en donde hoy lo que tenemos, nosotros reportamos, gracias al trabajo del grupo de trabajo interinstitucional con la Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo a la cabeza, reportamos que en diciembre llegó Omicron. En enero y febrero esa llegada de Omicron se convirtió en un 100%. Ahora, a fin de abril, en nuestro último informe de secuenciación genómica, reportamos más de un 30%, más de una tercera parte de un sublinaje, una prima hermana de Omicron que se conoce como BA2. En cuestión de una semana vamos a sacar el próximo informe dirigido siempre en forma primera a las autoridades nacionales de salud pública, en donde creemos que este desplazamiento va a ser muy importante. Y empezamos a ver en otras regiones del mundo donde ahora la nueva dominante es esta BA2, pero no necesariamente BA2, no quiero complejizar para la audiencia, sino que BA2 12.1. O sea, es una sublinaje dentro de esta BA2 que es inclusive hasta 25% más transmisible que BA2, que era una suerte de hermana de Omicron, como les decía. O sea, seguimos con los linajes de Omicron que se ramifican. Y bueno, esta estirpe hoy se muestra, por ejemplo, en los Estados Unidos con un 60% de prevalencia en los nuevos casos, dominante en la mayoría de los estados, en Argentina también, de alto impacto, y creemos que nosotros vamos a pasar de este 35% a mucho más ahora cuando hagamos el relevo. Eso, ¿no? Perdóname, ¿la BA2 a secas o la BA2X? No, en este momento estoy hablando de la BA2 a secas. Creemos que esto puede ser debido a la BA2 12.1, ¿no? Que les venía diciendo que está dentro de BA2, pero para no confundir o intentar ser claro, hoy lo que tenemos es nuevamente un evento de una cepa que está siendo sustituida por una nueva que tiene una ventaja
a la hora de transmitirse. ¿Qué es lo que les conocer estas variantes, ¿no? Y también poder ir previendo cuál se viene de alguna manera? ¿En qué ayuda a las autoridades, por ejemplo, si es a la hora de pensar en un plan? Porque ya se van conociendo también características de la enfermedad. Claro, ¿cómo es? principalmente lo que se puede hacer es entender si los anticuerpos que generamos frente a infecciones previas de otras variantes o los generados por la vacunación siguen siendo eficientes cuando nos encontremos en la naturaleza con estas nuevas variantes. Eso es lo primero. Y increíblemente, por suerte, esto es así. Podemos reinfectarnos, pero las vacunas siguen siendo efectivas. Luego hay distintos escenarios que ahí las autoridades y expertos tienen que evaluar con respecto a la vacunación, ¿no? Se vio de forma muy clara las grandes ventajas que daba la tercera dosis para contener lo que era una ola que nosotros la amortiguamos de forma muy, pero muy eficiente, que fue la ola de Delta. A pesar de que hayan sido diferentes tipos de vacunas. Claro, las vacunas son las mismas, a pesar de que hayan sido diferentes tipos de variantes. Claro, que hay gente no, pero digo que hay gente que capaz que se dio 3 Pfizer, hay gente que se dio una Sinovac y 2 Pfizer. O esa es una excelente pregunta. Hoy, por ejemplo, la agenda de la cuarta dosis estaba pensada originalmente para personas con comorbilidades o mayores de 60 años. Luego, por un tema de agenda, hacerlo simple y demás, esto no fue así y se extendió en poco tiempo a todo el público. Si a mí hoy me preguntan si la cuarta dosis es muy importante, yo digo que para cualquier persona con comorbilidades o mayor de edad sí lo es, y también creo que la cuarta dosis va a impactar de mejor manera en esas personas, yendo a tu pregunta, Maite, en esas personas que tienen 2 de Sinovac y 1 de Pfizer de manera mejor que las personas que tienen 3 de Pfizer por su trabajo o demás, o en donde les tocó con respecto al programa de vacunación, ¿no? Y en otros países, perdón, pero ya para saber, en otros países del mundo se han dado 4 dosis y sí, ya se tienen algunos resultados. Sí, claro, el primer país del mundo que tomó la iniciativa y que fue una suerte también de estudio para entender lo que pasaba con la cuarta dosis fue Israel. El tema es que muchas veces es difícil comparar porque Israel tenía una población vacunada homogéneamente con Pfizer. Y lo que vieron con la cuarta dosis fue que no existieron grandes cambios, así como sí los existieron con la tercera con respecto a la segunda, no existieron grandes cambios de la tercera con respecto a la cuarta. Pero repito, en una población que ya tenía 3 vacunas de una tecnología, que es la tecnología de ARN, que es la tecnología de Pfizer, y por eso es que digo, bueno, si tuviste 2 vacunas de Sinovac, una de Pfizer, no porque la de Sinovac sea mala, sino que porque es distinta la inmunidad generada, la manera de generar la inmunidad, no la inmunidad generada muchas veces, es que podemos evaluar esta decisión de tomar la cuarta dosis. Ahora escuchaba cuando decías, se vio que con la cuarta dosis no cambió tanto con respecto a la tercera en Israel por esas razones. Pensaba si la comunidad científica, y vos en particular, ya que estamos hablando contigo, mantienen la opinión de que se ha trabajado responsablemente con las vacunas. Porque claro, los tiempos apremiaron. Entonces esto de experimentar con tiempos acelerados se puede pisar en cierto sentido, o para el ciudadano común puede ser lo mismo que estar experimentando con humanos. Entonces, ¿sentís que se sigue elaborando responsablemente en ese sentido? ¿Estamos tranquilos? Sí, desde nuestro punto de vista, desde la academia, de lo que es la evidencia basada en datos, en datos científicos, se ha trabajado, se ha elaborado de forma muy responsable y se han tomado decisiones desde mi punto de vista, muy acertadas. ¿Vos te has enterado que se hayan prendido alarmas con las vacunas por algunos casos de hemorragia? ¿Se escuchó algunas cuestiones que podían generar efectos secundarios? Siempre desde que hay una vacuna existen efectos secundarios. La diferencia entre estas vacunas y las vacunas que tuvimos antes en la historia de la humanidad es que nunca el planeta entero fue testigo de la campaña más grande de vacunación, con más casos reportados y demás en el mundo. Estamos hablando de miles de millones de dosis en todo el mundo. Eso te va a generar claramente, como cualquier medicamento demás, la posibilidad de tener algún efecto colateral, pero que en su vasta mayoría los mismos son llevaderos y es mucho mayor el beneficio que te confiere la vacuna al encontrarte con el patógeno para el cual te estás protegiendo que cualquier adversidad generada por la misma. Otra cosa que pensaba mientras te escuchaba es,
por decirlo a lo bestia, a lo coloquial, ¿cómo razona el virus? Es decir, el virus quiere vivir, ¿verdad? Y por eso es cada vez más contagiosa, por eso las variables son cada vez más contagiosas. No. ¿Quiere reproducirse? Claro. ¿Por qué muta? ¿Qué busca cuando muta? Bien, para que la audiencia entienda, el virus no razona, ¿no? ¿Verdad? Pero metafóricamente, claro, mágicamente o metafóricamente lo que queremos, lo que hacemos es que vamos imponiendo claramente en una población que está altamente expuesta al virus, cada vez más la posibilidad de bloquear su infección. El virus naturalmente cuando replica, este virus, cuyo genoma es de ARN, genera cambios. Esos cambios son los que conocemos como mutaciones. Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos infectados, por ejemplo, con gripe, con el virus de influenza que nos genera una gripe, o con un rinovirus que nos genera un resfriado, si no estamos infectados con un único tipo de genoma de identidad genética, sino que son como una nube donde hay genomas muy, muy parecidos, pero con pequeños cambios. Y tal vez algunos de esos genomas con pequeños cambios son más eficaces en sortear las respuestas generadas por la infección natural o por la vacuna. Y son los que luego se hacen predominantes y esa variante de alguna manera compite, emerge, y esto es como si fuese una carrera armamentista entre nosotros y el virus, corriendo para no caernos, pero estando en el mismo lugar. De ahí la idea de que, bueno, que tenemos que convivir con el virus, que es importante otro tipo de estrategias que ya llegaron y que son totalmente combinables con las vacunas, como son los antivirales y demás, que son importantes para frenar todo este tipo de avance de nuevas variantes del virus también. ¿Eso en Uruguay está o todavía no? Bueno, en el Uruguay no es que esté ampliamente como las vacunas y demás, sino que producir estos antivirales, estas píldoras, por decirlo de alguna manera, aunque parezca paradójico, es bastante más complejo de forma masiva que las vacunas por su tecnología. Por lo tanto, la distribución de los mismos y los costos no han sido los esperados o los que querríamos tener en este momento. En el sentido de tener que seguir conviviendo con este virus y con esta pandemia, ahora se está discutiendo mucho la cuestión de seguimos usando tapabocas o no en el ómnibus, sí, en el ómnibus no, el alcohol en gel, lavado de manos. ¿Cuáles son las recomendaciones desde la ciencia? Digo, además de que podemos ir obviamente y vacunarnos, ¿seguimos con las medidas? Yo creo que es importante mantener las medidas en algunos ámbitos específicamente. Entiendo también que hay un hartazgo, por decirlo de alguna manera, y demás, y eso uno hoy lo ve cuando entra a un supermercado o demás, pero creo que hay lugares que las medidas pueden ser muy importantes frente a estos inicios que hacen ver como una posible ola, pero que también hay que recordar que en este contexto, ¿no? Por ejemplo, de vacunación, de inmunidad del Uruguay, sí, esto puede empezar como una subida pronunciada, pero que rápidamente, mucho más rápidamente, espero que con lo que pasó con Omicron y demás, se llegue a un estado estacionario, a un plató, y que luego vuelva a bajar. Por ejemplo, variantes como estas que les cuento, de las BA2, 12.1, u otras como BA4, BA5, en África, hoy en día en África, empiezan a bajar. Pero si nosotros vemos a la Argentina, nosotros vemos que la Argentina está día a día duplicando y triplicando sus casos. Y ahí es cuando se habla de esta cuarta ola y demás. Ahora, hay que estudiar los contextos. En la Argentina, solo el 40% de la población tuvo la dosis de refuerzo, que sería la tercera dosis. Y nosotros ya estamos diciendo que la tercera dosis tenemos un amplio porcentaje de personas vacunadas y que ya tenemos un 15% de personas vacunadas con la cuarta dosis. Entonces hay que entender básicamente el contexto de cada país o de cada región para entender esto. En suma, las medidas yo las mantendría en ambientes como pueden ser los transportes públicos, centros comerciales, supermercados y demás, y más ahora con el invierno, que hay una combinación en donde el intercambio del aire, lo que es la ventilación, que es muy eficiente para que estas partículas que nosotros emitimos continuamente con gotículas, aerosoles y demás cuando respiramos, puedan limpiarse del aire y por lo tanto descender en los niveles de contagio. Sí, que aparte nos puede ayudar a cuidarnos de otro tipo de virus. Ni que hablar, eso se vio muy claro el primer año
de la pandemia, que prácticamente no hubieron casos de virus respiratorios muy importantes. Ahora, luego de mi participación, hay especialistas médicos que perfectamente les pueden decir cómo a nivel de atención casos de virus respiratorios muy importantes, por ejemplo en niños y en niños recién nacidos, como es el virus respiratorio sincitial, no se vieron, o casi muy pocos casos de gripe también, por las medidas que utilizamos, ¿no? Más allá de que, como decíamos en la presentación del programa, nadie sabe qué va a suceder a ciencia cierta, ¿qué aspecto te puede hacer optimista y qué aspecto te puede hacer pesimista hoy? Es decir, ¿qué hay preocupante en materia del virus, su evolución y cómo la humanidad viene peleando con él? ¿Y qué es alentador? ¿Qué es alentador? Vamos, ¿cómo la ves? ¿Qué puede pasar? No, yo particularmente intento ser siempre optimista. Más allá de que hay que ser realista y a veces combinar eso es complicado. Pero creo que hoy en día el mundo entero está vacunado principalmente con una cepa que está extinta, que es la estirpe que se originó en Wuhan, en China, ¿sí? Y esa vacuna ha demostrado ser muy eficiente contra una variedad de variantes, valga la redundancia, que luego surgieron y que claramente la vacunación descendió de forma muy significativa lo que fueron los decesos, los casos graves, hospitalizaciones y demás. Así que por ese lado, en cuanto a vacunas, hemos generado un gran repertorio de las mismas y creo que tenemos que trabajar, como también decía el tape, en su disponibilidad y equidad a diferentes regiones, y que creo que la generación de antivirales que poco a poco irá llegando, así como posibles vacunas que tal vez contemplen lo que son las rutas respiratorias, el tracto respiratorio superior, la nariz y demás, para de alguna manera proteger el contagio, porque estas vacunas fueron muy eficientes impidiendo el desarrollo grave de la enfermedad, pero no así de los contagios, ¿no? Al final del día, la vacuna es un excelente cinturón de seguridad, que yo prefiero, si voy a colisionar, no salir despedido, pero bueno, tal vez dislocarme un brazo, por decir algo. Entonces creo que tenemos una batería de herramientas generadas desde el ambiente científico-médico que hoy nos ayudan a ser optimistas, pero que hay que seguir de cerca cada movimiento del virus, hay que hacer vigilancia, seguimiento genómico en tiempo real. Tenemos que estar a la par del virus, porque lo que sí no podemos decir con un virus de RNA es que en algún momento u otro el mismo pueda sortear las defensas que ya generamos. Eso lo están haciendo en el impredecible. Pasteur, ¿no? Por supuesto, en el Pasteur y en la Universidad de la República. Qué lindo eso, ¿no? Dentro de todo el panorama oscuro. ¿Quién te iba a decir hace unos años que se pudiera laburar a este nivel, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, que tuviera la visibilidad que tiene ahora, en realidad, pues siempre laburaron. Yo creo que la sociedad ni sabía, o gran parte, que realmente se hacía ciencia en el Uruguay y para qué podía servir la misma. Y creo que esta puede ser mucho más importante cuando no se usa únicamente en un estado de emergencia, sino empezamos a pensar con ciencia y a poner ciencia en diferentes lugares de lo que hace al país productivo, de lo que es la sustentabilidad, el medio ambiente y demás, para claramente entender al final del día este concepto de una sola salud, ¿no? De que para que nosotros estemos sanos, los animales deben estar sanos, el ambiente debe estar sano, porque estamos todos interrelacionados y es ahí a donde apuntamos. Si pensamos la viruela del mono, es otro efecto zoonótico, es otro salto de especie, como se conoce en nuestra jerga, de posiblemente un mono, un roedor, hacia un ser humano, y bueno, y ahí empieza estos brotes epidémicos que por su manera estrecha de contagio y demás no creemos que tenga, me parece muchísimo más difícil el impacto en cuanto a contagios y demás que ha tenido la pandemia de este coronavirus. Ojalá. Gracias, Gonzalo, un gran placer. Muchas gracias. Un gusto estar acá como siempre. Bueno, y quédense que en el segundo bloque de La Letra Chica, como les decíamos, nos vamos a estar metiendo con los médicos que está pasando en los CTI y también en el primer nivel de atención. Ya venimos. Bloque de La Letra Chica, nos vamos a meter con estos dos extremos del sistema de salud. Por un lado, con el primer nivel de atención y por otro lado, con qué está pasando con el CTI. Y para eso recibimos al presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, bienvenido. Y también al presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, Gustavo Musetti, bienvenido. Muchas gracias.
para ambos, ¿no? Y cada uno desde su lugar, que claramente son lugares muy diferentes para estar en lo que refiere a la atención a la salud. ¿Cómo pueden definir el estado actual de la pandemia? ¿Cómo están? Bueno, estamos ahora descriptivamente, a los fines en realidad gráficos, podría decirse que hay una tercera ola. El tema es que esta tercera ola tiene diferencias bien claras con respecto a la segunda, lo que fue Omicron en nuestro verano, digamos, porque ahora han subido al escenario, por así decirlo, otros protagonistas, ¿no? Estamos en un frío adelantado y en una condición estacional donde los virus estacionales han contribuido significativamente, en el caso nuestro, a encontrarnos con un número aumentado de infecciones respiratorias graves, ocupando camas de CTI, obviamente, los pacientes, y eso obviamente en el verano no lo teníamos. Hay una diferencia bien clara en eso, a lo cual se suma dos cosas más: infecciones bacterianas propias del invierno y además pacientes que tuvieron Omicron, bueno, o supuestamente Omicron en el verano, enero, febrero, y que quedaron con pulmones de alguna manera secuelados y ahora vienen con nuevas infecciones estacionales, pero ya en condiciones que los toma como una infección sin pulmones previamente sanos, ¿no? Y ese es un tipo de paciente que estamos viendo cada vez más frecuentemente, que obviamente es inédito para nosotros porque lo que estamos viendo son los problemas del post-COVID, ahora también en terapia intensiva. Julio, ¿ahí son adultos? ¿Adultos mayores, con morbilidades? ¿Hay algunas características que encuentren, sí, o es muy variado y no se puede? Sí, siempre el factor edad es un factor importante, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, pero también hay pacientes que han tenido un COVID moderado. Moderado es el que no llegó a CTI o que estuvo muy brevemente internado y que no quedan con pulmones normales. La afectación es sobre todo respiratoria, ¿no? Entonces, eso genera que, ¿cuándo nos damos cuenta de eso? Porque hay estudios que obviamente en un COVID moderado o leve no se hacen como una tomografía, y cuando está grave y hacemos una tomografía vemos que hay afectación previa, de meses previos, y el antecedente salta de que, bueno, hace 3 meses, 4 meses, 2 meses, el paciente tuvo COVID. Entonces, eso es algo que no lo veíamos antes, obviamente, y también quedan en una predisposición especial para tener nuevas infecciones, ¿no? A ver, para comprender esto, que calculo que también la comunidad médica lo va comprendiendo en la medida que pasa el tiempo y se encuentran los casos. No todos los casos de COVID generan secuelas de larga duración en los pulmones, pero algunos casos sí. Y esas secuelas no se sabe todavía qué duración pueden llegar a tener. Sí, bueno, hay cierta información, sobre todo proveniente del Reino Unido, pero hay alguna información muy interesante. Por ejemplo, hay una serie importante publicada recientemente de más de 2.000 pacientes que estuvieron internados en moderados o en CTI, de los cuales solamente una cuarta parte habían tenido una recuperación total física y mental al año de evolución de la enfermedad. Son otras cepas, no es exactamente nuestra realidad, pero son parámetros de referencia que sorprenden, porque estamos hablando que el que estuvo internado por el COVID tiene una alta chance que quede con secuelas, a veces inicialmente poco percibidas, pero que con el correr de los meses empiezan a hacerse más notorias. A veces no tanto físicas, salvo cuando la persona se exige. Entonces, la persona, si se exige y va a hacer un ejercicio, se empieza a fatigar, por ejemplo, y si es sedentario no lo nota hasta determinados momentos. Y secuelas mentales también, cognitivas, capacidad de concentración, capacidad de rendimiento, entre comillas, normal en el trabajo. Todo eso se está viendo, pero bueno, eso se lo dejo Gustavo, al desde compañero. el primer nivel de atención, ¿cómo lo están viviendo ahora? Bueno, y también qué destacarías? Nosotros lo que vemos es un volver al invierno tradicional. O sea, el invierno 2021 y el invierno 2020 estaba muy marcado por lo que era la infección COVID. Hoy la infección COVID se da dentro de
el amplio espectro que son todas las infecciones respiratorias. Entonces estamos viendo un aumento de casos de infecciones respiratorias y siguiendo un poco lo que se está dando hoy como pauta de seguimiento y control y tratamiento de los pacientes para el COVID, el rastreo y el testeo no es como en las veces anteriores que estuvimos, ¿no? O sea, hoy sabemos y tenemos una experiencia que con las cepas que hay, el testeo se hace más hacia los pacientes que evolucionan mal, o sea, los pacientes con infecciones respiratorias agudas graves. Entonces, tenemos una mirada de conocer el aumento de casos parcial, no como antes que teníamos control con estrictas medidas de los contactos y de los pacientes sintomáticos, a tener hoy solamente un control y un testeo de los grupos poblacionales de mayor riesgo y de los que tienen síntomas graves. Eso hace que en realidad los datos que tengamos son datos de aumento, pero no son datos que nosotros sepamos hoy realmente cuántos casos tenemos. Y que con los conocimientos que tenemos, con la respuesta a las vacunas, con lo que vemos además en internaciones en CTI y fallecidos, nos da cierta seguridad. O sea, hoy la necesidad de testeo en la primera línea no es como al principio que no conocíamos nada, y como en la variante, sobre todo la Delta y en la Omicron, que fue cuando nos dimos cuenta de cuánto podría afectar el primer nivel por la gran cantidad de casos que tuvimos. Y en ese sentido, pienso, hay decisiones mínimamente de dos vertientes. Una, los protocolos que marca el Ministerio. Cuándo hisopar, cuándo no, etc. Y después la mirada del doctor o la doctora, su mirada clínica y la decisión en diálogo con el paciente. Sí. ¿Están conformes con cómo se está procediendo en este momento? En el sentido que vos decías, se testea mucho menos. ¿Les parece bien? ¿Está bien así? Nosotros fue un reclamo que tuvimos a principio de este año porque nos parecía que la variante Omicron, en las informaciones que venían del exterior, daban el perfil que tuvo. Muy pocos ingresos en internación, tanto en sala como en CTI y fallecidos, con un aumento brutal de casos, con casos leves, con recuperaciones más rápidas y con, bueno, en toda esa población, al tener más infectados, tenemos posibilidades de problemas de post-COVID, que es lo que también hay que vigilar. Nosotros vivimos eso, yo diría, desde fines de diciembre hasta marzo, donde bajaron bastante los casos, y hoy estamos viendo un aumento que en realidad, ante esta nueva realidad de testeo selectivo, llamémosle, ante una valoración clínica mucho más presencial además, nos da la oportunidad de estar alertas ante otros indicadores, ante indicadores que inclusive el Ministerio controla en forma semanal, que a nosotros además nos obliga a testear mucho más los síntomas graves, que siempre lo hacíamos, pero antes se daban en otro contexto, y en un contexto en la variante Delta del 2021 en abril y junio, de mayor gravedad, y en el contexto de diciembre que tuvimos un problema de cómo poder verlos a todos, ¿no? Pero resumiendo, digo, la comunidad médica sí, del primer nivel de atención está conforme con cómo se está procediendo. Además, lo otro es que no es solo COVID nuestra atención. Claro, claro. Y eso lo tenemos que empezar a trabajar. Nosotros tenemos que esta situación se da al mismo tiempo que hay una gran demanda asistencial, porque estos 2 años que paramos por COVID hicieron a la gente retornar desde fines del año pasado. ¿Han estado saturados ahora? Y ahora lo que estamos es volviendo a ver a los pacientes. Estamos empezando a normalizar la atención, estamos empezando a ver a las patologías crónicas, estamos empezando a ver, como les decía, ahora estamos viendo de nuevo el invierno. Porque antes era el invierno con COVID, el paciente alejado por teléfono, hoy lo estamos viendo. Y eso lo que es muy importante es, estamos volviendo a tener y a incorporar al COVID como es cualquier otra infección respiratoria aguda y trabajar para que estos aumentos se detecten para poner en alerta si llega a haber un brote mucho mayor que el que hay ahora. ¿Y qué es lo que vieron cuando tú comentás que justamente que vuelven los pacientes después de un tiempo que fue bastante largo, obviamente, a veces por consultas telefónicas o sin consultas directamente, porque había personas que tenían miedo quizás? ¿Notan algún cambio? Quizás personas que no se cuidaron en ese tiempo no tuvieron la atención porque no pudieron ir o lo que sea necesaria y enfermedades que empeoraron, ¿o cómo es eso, esa vuelta? A ver,
la mayoría de las enfermedades, y sobre todo las enfermedades crónicas, tienen muchos determinantes para su descontrol o para la aparición de las mismas. Y nosotros lo que claramente vemos en primer lugar son los problemas en lo que es a nivel de la salud mental. Claro. ¿No? Lo que generó la angustia, lo que generó el aislamiento, lo que generó inclusive las pérdidas. Todos tuvieron algún conocido que vivió por esta situación o fallecimiento, o algunos que estuvieron en internación. No es el volumen grande a nivel de primer nivel que vemos a los pacientes post-COVID, que están, por suerte, en un grado menor y son más asociados a los pacientes, como decía Julio, de internación. Pero sí lo que vemos es que, bueno, volver a retomar el control de un paciente crónico cuesta mucho más, porque ahora hay descompensaciones por otros problemas, ¿no? Por problemas sociales que además se suman a una situación de crisis, ¿no? Que eso es un problema que la salud no es solamente las cuestiones biológicas que se dan, sino todo el entorno en que se generan esos problemas que hay muchos estudios que demuestran que son los determinantes más potentes, ¿no? Julio, por supuesto que en CTI están acostumbrados a situaciones límites, situaciones muy duras en el trato con las familias de los pacientes. Esto recrudeció horrible, digo, no es por ponernos morbosos, pero es verdad que ha sido un golpe para muchas familias y para muchas personas y nuestra sociedad, esta cuestión de, bueno, que no se... la distancia que se genera entre el paciente y su familia, entre el paciente y sus seres queridos. Han tenido que reaprender algunas cosas, se les complicó en el tema del trato humano. ¿Cómo lo han venido manejando y cómo lo ves? Sí, hubo cambios de paradigmas y hubo aprendizajes. En los últimos años, digamos, prepandemia, nosotros tratábamos de generar estrategias de acercamiento de la familia, de involucrar a la familia en la recuperación del paciente y aumentar el tiempo en que el familiar estuviera con el paciente internado en CTI. Y involucrarlo en el proceso de recuperación, de acompañamiento. Y la pandemia lo que hizo fue un cambio brusco donde el paciente quedaba aislado, incomunicado muchas veces, y eso llevó a cambios de paradigma. Por ejemplo, antes nosotros decíamos que el paciente no tuviera un celular o un dispositivo porque podía ser un transporte de infecciones. Ahora lo decimos exactamente lo opuesto. Si el paciente se puede comunicar, obviamente estando lúcido, que tenga un celular, una tablet o algo y que en forma a distancia se comunique con su familia y aumente la contención. Y después pasamos a otra etapa que es que aún con el paciente con COVID la familia pueda entrar a verlo, ahora con otro conocimiento de la enfermedad, con familiar vacunado, obviamente con medidas de protección físicas, pero protocolizadas, pero ya la restricción que teníamos en el primer año de la pandemia para las visitas de familiares no las estamos teniendo, y si bien no es una visita libre, pero estamos dejando que la familia entre a ver a los pacientes, ¿no? Ahí hay dos etapas: el paciente que está lúcido, que entonces es más fácil comunicarse a distancia, y después todo lo que es el capítulo de cuidados al final de la vida, que es todo un tema complejo, y donde tratamos que siempre la familia entre a ver el paciente o eventualmente despedirse o seguir el camino al final de la vida en forma presencial. Eso es un cambio que fue madurando también en estos 2 años y pico, ¿no? Sí, que mucha gente no lo pudo hacer en una primera instancia donde había más miedo y todavía no se conocía. Hubo mucha gente que no se pudo despedir de sus familiares. Bueno, sí, eso generó segundas víctimas, porque el familiar del paciente que murió por COVID se convirtió en otro enfermo más, muchas veces con situaciones mentales, digamos, de duelos que no fueron procesados como normalmente sería recomendable hacer cuando tenemos un ser querido, que lo acompañemos. Esas famosas despedidas no se hacían, y eso fue un problema adicional, ¿no? Que motivó después consultas de lo que eran familiares de los pacientes que teníamos nosotros. Claro. Y más cuando habían tragedias familiares, porque por la naturaleza de esta enfermedad pasaba que llegamos a tener madre, hijo, hermanos, ambos
o hasta tres integrantes de un mismo núcleo familiar internados en CTI, ¿no? Entonces, que se habían contagiado mutuamente, ahí se agregaban las culpas, que contagió a la abuela, que esto, o sea, eran situaciones que muchas veces eran complejas, ¿no? Sí, y si a eso le agregabas la incomunicación, era imposible de procesar. Comenzabas diciendo del tema de los fríos más tempranos y que se están notando algunos casos, ¿no? de otros, o porque es eso, también hay otras enfermedades, hay algunas estacionales. Para los dos es esto, ¿cómo se vienen preparando de cara a este invierno que se viene, que ya más o menos, al menos antes del COVID, había siempre más o menos un porcentaje de camas ocupadas, pero ahora está el COVID y bueno, están estos fríos que se vinieron ahora, que son súper intensos y bueno, arrancamos junio, ahora. ¿Cómo viene ese laburo previo también? Bueno, eso hoy escuchábamos al columnista que estuvo antes, que esto de por ejemplo, las metodologías virtuales, que en su momento fueron la forma de ver a los pacientes, hoy se están utilizando y se están preparando algunos servicios para lo que son, por ejemplo, estas situaciones de plan invierno. Se están pensando en cómo, por lo menos, esta asistencia no genere un aumento exponencial de consultas, ¿no? Más allá del caso de cuál virus sea, ¿no? Pero si tenemos muchas infecciones respiratorias, tratar de ver mecanismos que logren combinar lo que pasó al inicio con lo que se está dando hoy, poder definir mejor cuáles son los pacientes que se vean. Están empezando a aparecer algunas experiencias, todavía no hay una gran demanda como se veía inclusive antes del COVID, porque también las infecciones respiratorias en ese momento aumentaban muchísimo los casos de las emergencias móviles, por ejemplo, en las puertas de los sanatorios, no solamente en las policlínicas. Eso lo que hoy se ve es, con una experiencia de 2 años, cómo lograr combinar estas situaciones, que además de el estrés de la atención y que me vea un médico o consulte con alguien, está también esa cuestión de cómo evaluar lo que puede ser algo que pasa de un primer nivel a otro nivel que debería ser evaluado, o por lo menos valorado. Eso es muy importante y además, como les decía hoy, eso en el contexto de todo el resto de la asistencia que no es COVID, ¿no? En el tercer nivel, nosotros este año nos toma mejor preparados que al inicio. Prepandemia teníamos, se los digo brevemente con números, teníamos 650 camas de terapia intensiva en el país, sumadas, y ahora andamos en 800. Llegamos a tener poco más de 1000 durante la gran primera ola, ¿no?, de abril-mayo del año pasado. Y ahora estamos con una ocupación que anda en un 66% aproximadamente, promedio, más allá de que eso es bastante inhomogéneo según la distribución geográfica, y de infecciones respiratorias globalmente consideradas tenemos entre 80 y 90 en este momento, de las cuales entre 30 y 40, menos de la mitad son COVID. Entonces el problema estacional es bien diferente, esta ola, si la queremos llamar así, bien diferente a la del verano, porque se suman los otros, ¿no?, los otros agentes de infecciones respiratorias graves. Y por lo que decís en las cifras, sí es verdad que la vacunación, la inmunización general está evitando que el porcentaje de casos que antes llegaba a CTI llegue. Es decir, llegan mucho menos a CTI. ¿Esto es una realidad? Sí, sin duda que eso es una realidad. La letalidad actual es menor, la proporción es menor, aunque se agrega un factor de incertidumbre que decía Gustavo recién, que en realidad no sabemos el verdadero número total de positivos, no lo sabemos, porque está claramente subestimado. Hay cuadros, entre comillas, gripales que no se hacen hisopado y quizás sean COVID. Pero perdóname, cuando llegan a CTI, ¿no están todos hisopados? No, cuando llegan a CTI sí están todos hisopados. Estamos hablando antes, Tata. Pero cuando, para contestar lo que me decías de la proporción de graves que tenemos, es menor, pero tenemos en el total sumadas las otras infecciones respiratorias, ¿no? Hoy en día la vacuna, lo decía Gonzalo hace un rato atrás, logró su primer gran cometido, que es que el CTI no fuera necesario para pacientes con COVID. Cuando
tenés 3 vacunas, y hoy en día el paquete completo de vacuna tiene que ser 3 dosis más la de la gripe. Es decir, tener esos 3 dosis de COVID y la antigripal. Ese sería el pack que permite una prevención muy razonable de que no sea necesario pasar por el CTI o incluso por secuelas luego graves cuando el paciente egresa vivo, ¿no?, del CTI. Julio, Gustavo, muchísimas gracias a ambos por estos minutos en La Letra Chica. Gracias. Bueno, quédense que ya venimos, vamos a hablar de salud mental. Ya venimos. (10:10 de la noche). Recuerden que estamos en Twitter. En este cierre de La Letra Chica vamos a seguir mirando la pandemia y sus efectos, pero esta vez desde la psicología, como prometíamos al principio del programa. Y para eso recibimos a la psicóloga y doctora en Ciencias Sociales, Alejandra López, que además es profesora en régimen de dedicación total del Instituto de Psicología de la Salud, de la Facultad de Psicología de la UDELAR, e integrante del OSEC, Observatorio Socioeconómico y Comportamental, que surgió a instancias del GACH y está integrado por investigadores de la UDELAR. ¿Todo correcto, López? Correcto. Buenas noches. Bien. Gracias Buenas por noches. estar, doctora. Presentación larga, gracias. Buenas noches. Bueno, en términos muy generales, para un tema de largo desarrollo, ¿cómo impactó la pandemia en la salud mental de los uruguayos y las uruguayas? Y bueno, los colegas que hablaron antes dieron ya algunas señales, ¿no? En principio decir que negativamente. Es decir, no es posible pensar, si uno piensa en términos del bienestar como en sus dimensiones múltiples, digamos, el bienestar emocional es parte del bienestar humano. La pandemia tuvo niveles de afectación muy importantes a nivel de ese bienestar emocional, que por supuesto no estuvo igualmente distribuido, es decir, tuvo impactos diferentes en función de los grupos de edades, en función de las condiciones de vida socioeconómicas, de los recursos de apoyo familiar, de los recursos de apoyo comunitario, obviamente también de los antecedentes de las personas en materia de cuál era su capital, digamos, psicológico, emocional, cognitivo. Entonces hay la investigación que se ha desarrollado a nivel mundial, pero también a nivel nacional, muestra que efectivamente hay efectos. Por supuesto que como todo lo vinculado a este escenario es materia de investigación y lo seguirá haciendo porque hay efectos que no son posibles de ser examinados, hay que examinarlos en un mediano y largo plazo, como otras dimensiones de los efectos de la pandemia. Sí, recién que además no terminó. Claro, y además porque efectivamente uno de los estresores psicosociales más importantes que las pandemias tienen es justamente la incertidumbre. ¿Y cómo llevamos eso de que es una ola, una segunda ola? Parece que bueno, se relaja un poco, nos sacamos el tapabocas, pero se termina, pero no se termina. ¿Cómo hacemos con eso? Justamente en estos días estaba repasando un libro que a mí me pareció genial. Se los recomiendo, si lo pueden conseguir, porque no es fácil conseguirlo, de Steven Taylor, se llama Las psicologías de las pandemias, que en realidad fue publicado en el año 2019. Y si uno lo lee, parece un libro publicado en el 2021 o en el 2022. Es realmente increíble. La oportunidad, ¿no? No, impresionante. Un libro que en realidad adquirió una visibilidad importante a partir del año 2021, porque había pasado, entre comillas, desapercibido. Pero en el 2019 él escribe este libro sobre las psicologías y la pandemia. Es un profesor reconocido. Y es muy interesante porque una de las cuestiones que él dice es, bueno, las pandemias tienen estos estresores psicosociales, que le llama él, y se caracterizan por algunos componentes como la urgencia, la incertidumbre y la confusión. Y la pregunta, ¿por cuándo termina una pandemia? Es una pregunta que da cuenta de esa incertidumbre, de escenarios muy dinámicos. Escuchábamos a Moratorio más temprano, ¿no? Y las discusiones que hay a nivel mundial sobre si estamos en una cuarta ola, qué tipo de ola, qué tipo de virus. Bueno, entonces, las personas, las comunidades, los grupos, las sociedades, tenemos que enfrentarnos a estas situaciones con los recursos que tengamos, ¿no?
lo tuvimos que hacer en el 2020, afrontar situaciones estresantes, impredecibles, que trastocan nuestras rutinas, que generan escenarios para los cuales no estábamos en el a priori preparados en términos de previsibilidad, que además generaron prácticas de aislamiento social o distanciamiento físico sostenido, o como lo querramos llamar en algunos casos. Hubo mucha soledad para muchas personas. Claro, para también. mucha gente las cuarentenas o los confinamientos significaron realmente la pérdida de lazos y de rutinas de la vida cotidiana muy importantes a los adultos mayores, y son uno de los grupos especialmente afectados por la pandemia, como también los grupos de los niños, niñas y adolescentes, para quienes la socialización y los espacios entre pares son muy importantes desde el punto de vista del desarrollo. Estas situaciones, digamos, de aislamiento, de pérdida de rutinas, de pérdida de seres queridos. Hablaban anteriormente de los fallecimientos. Nosotros tuvimos unos 7.000, no me acuerdo exactamente el número de fallecidos, ¿no? Y todos los entornos de esos fallecidos. Es decir, hay un número muy importante de personas que se vieron directamente afectadas cuando hablamos de los fallecidos, quienes no pudieron hacer los procesos de duelo, a través de los rituales que nuestra sociedad se ha dado, como los velatorios. Todos recordamos las dificultades para poder velar, y eso tiene un sentido cultural muy importante. Bueno, entonces las pandemias establecen un escenario muy... y las pérdidas socioeconómicas, ¿no? Que no es menor, las pérdidas de ingreso, ese capital de resiliencia económica que le llamó Fernando Filgueiras, que se fue gastando, ¿no? Se fue consumiendo. Algunos no tenían directamente, ¿no? Y los que tenían, algunos lo fueron consumiendo, pero también hubo un consumo de ese capital de resiliencia emocional. La fatiga hemos hablado en todo este tiempo, la fatiga del COVID, de sostener esta situación, cuánto tiempo más, ¿no? Entonces, las pandemias tienen un efecto, esta pandemia en particular. Con Taylor aprendí sobre las pandemias anteriores, pero es muy parecido a lo que vivimos. Tienen efectos, por supuesto que los efectos, insisto, son diferenciales porque las condiciones de vida son distintas, ¿no? Y las pandemias lo que hacen, o las situaciones de emergencia como estas, es agudizar las desigualdades preexistentes. Y las desigualdades están en distintos planos, también en términos del acceso a recursos, del acceso a las mejores condiciones para tomar decisiones, de las posibilidades de autocuidado, de cuidado de los demás. Es decir, no son comportamientos exclusivamente individuales, ¿no? Son comportamientos que las personas sí desarrollamos, pero que hay que verlas en ese sistema ecológico más amplio y que tienen que ver con las condiciones de vida y las oportunidades que tenemos para tomar determinadas decisiones, o cuando esas oportunidades se cierran y los márgenes para tomar decisiones también se cierran, porque el menú de oportunidades o de repertorio de decisiones de autocuidado son mínimas. Y esto nos pasó. ¿Cuánto tiempo discutimos durante la pandemia si las personas nos cuidábamos, si no, si éramos responsables o no? En fin, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros miramos un fenómeno complejo como es la pandemia, que tiene una dimensión biológica, pero tiene una dimensión psicológica, social, económica, es imposible no mirar el impacto a nivel de bienestar emocional. Y una de las cosas que nos mostró la pandemia es que habitualmente tenemos, a pesar de los esfuerzos que hacemos, una visión reducida o reduccionista de la salud. Y esta dimensión que hace al bienestar humano habitualmente ha estado invisibilizada. Y de la salud mental también, ¿no? Claro, exactamente. Ha estado invisibilizada. Y si hay algo que nos mostró es que necesitamos invertir en salud mental, que hay una ley que hay que implementar, que hay una ley que cambia el modelo o el paradigma de atención en salud mental, priorizando el primer nivel de atención, la prevención en salud mental. Falta mucho en Uruguay en ese sentido. Mucho. Tenemos un marco normativo que es importante, que hay que ahora echarlo a andar, implementarlo. Ahora más que nunca, aparte, ¿no? Y además, ustedes fíjense, es necesario fortalecer las respuestas institucionales, ¿no? La línea vida de prevención del suicidio. Sí, es la 0800-0767 ya. Muchas gracias.
fue una línea que durante la pandemia incrementó notablemente el número de consultas. Cerca del 200% informaba el Grupo de Prevención de Suicidio, Estudios sobre Suicidio de la UDELAR. La propia línea de atención psicológica o de apoyo emocional que se instrumentó en el contexto COVID, recibió un número muy importante de consultas, la mitad de ellas con trastornos moderados o severos, clasificados así por quienes han trabajado en el estudio de la distribución y el perfil de las consultas. Hubo una demanda muy importante de apoyo y esas son algunas. Podemos hablar de otro tipo de estrategias que se desarrollaron desde la Universidad de la República, que se desarrollaron a nivel territorial, redes comunitarias de apoyo en salud mental. Es decir, han habido estrategias múltiples que daban cuenta y siguen dando cuenta, porque esto no ha pasado, de que es una dimensión muy importante del bienestar y que la población necesita espacios y respuestas institucionales para poder acudir a estos recursos calificados profesionales para atender determinados requerimientos, situaciones que hacen a la salud integral. Alejandra, para cerrar, porque nos queda muy poquito, pero quizás alguien que nos esté mirando, no sé, o la pasó mal o la está pasando mal, partiendo de la base obviamente de lo que tú decías de que hay inequidades inexorables y que, o sea, partiendo de esa base, pero ¿cuál sería el camino? Hablar, llamar al prestador de salud, unas líneas ahí como de guía. Sí. Sin duda que los prestadores de salud tienen una obligación de brindar respuesta. Sabemos que las respuestas son dispares, digamos, ¿no? Que no... Preguntabas cómo estamos, bueno, hay que trabajar mucho más en términos de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud, pero es un derecho el acceso a la salud y a la salud mental. Por lo tanto, ¿llama y se pide médico general? No, se pide consulta en salud mental. Se pide consulta de salud mental, bien. Entonces, yo creo que ahí hay que incentivar a que la población, si necesita estos recursos, los exija, porque es parte de un derecho que hay que poder ejercerlo, y para poder ejercerlo tienen que estar brindados los servicios. Pero también, hay otras estrategias que son muy importantes, ¿no? Las comunidades juegan papeles muy importantes de sostén, de apoyo, los grupos de vecinas, de vecinos. El nivel comunitario es muy importante y es un tejido social que no se puede perder. Nosotros, las grandes ciudades tienden como que nos separamos cada vez un poquito más. Sí. No conoces al vecino. Exactamente, pero yo creo que hay que fortalecer esos niveles territoriales porque ahí hay recursos de apoyo social muy importantes y que amortiguan efectos negativos en salud, en salud en términos integrales y también, por lo tanto, en términos de bienestar emocional. Entonces, hay como distintos caminos, hay algunas líneas telefónicas para situaciones específicas, que también es importante tomarlas en cuenta, que están dirigidas a distintos problemas, entre comillas, o distintas situaciones, que también es importante utilizarlas porque son recursos que están disponibles y que para que se potencien hay que usarlos si uno los necesita. Alejandra López, muchas gracias. No, a ustedes, gracias Muchísimas por la gracias invitación. por acompañarnos. Bueno, nosotros llegamos al final de esta semana en la letra chica. Me tranqué. El lunes vamos a estar hablando de violencia, vamos a estar hablando de homicidios. ¿Qué se viene? Se viene sobre ciencia, en este caso con aportes científicos que han ayudado a reconstruir el pasado reciente. Esto ya en la pantalla de TV Ciudad. Gracias por estar. Gracias.